Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Traía unas enseñanzas bonitas, pero con el discurrir del tiempo, tanto la pastora como yo nos hemos dado cuenta, y algunos nos hemos dado cuenta, de que hay cosas que no encajan dentro del contexto. Viviendo, óigame bien, viviendo. Este nuevo mensaje que una vez les dije que había necesidad de crecer a través de, ¿sí? Pero veníamos hablando del amor de Dios, de la soberanía de Dios, sí, y de la sabiduría de Dios. 3 pilares fuertes. Y esos 3 pilares fuertes Dios los tiene con todos nosotros. Dios no ha hecho un cambio. Dios te dio a ti amor, sabiduría, y te dio a ti una justicia para ser íntegro, justo y fiel. Y hemos visto durante el discurrir de todo el tiempo que hay personas que se han levantado en diferentes entidades, sí, a proclamar cosas. ¿Ve? Y uno dice, ¿y este qué le pasó? Y esa proclamación de cosas son las que hacen que de pronto nosotros, que aún no hemos podido madurar, que aún no hemos podido verdaderamente enraizar, que no hemos podido verdaderamente injertarnos en la vid verdadera, de pronto entremos en confusión, entremos en duda y entremos a confrontarnos con respecto a esas cosas. Por eso voy a llevarlos a ustedes a 2 citas bíblicas, ¿sí? Para que analicemos esas 2 citas bíblicas, las vamos a analizar. Yo le voy a pedir el favor a aquella persona que tiene la K2 mesiánica. ¿Tú la tienes, Manuelito? No. ¿Quién tiene la K2 mesiánica? ¿Quién tiene una voz fuerte? Sí, que se me siente aquí adelante. Sí, no, listo, tranquilo. Entonces, vamos a leer la K2 mesiánica, sí, y vamos a leer la otra cita en la que tú tienes ahí. ¿Cuál es la que tú tienes, Manuelito? La Valera. La Reina Valera, listo. Entonces, ¿quién pasa adelante, por favor? Por favor. Para que me lea esto, para que se pueda grabar. Vamos a mirar. La primera cita bíblica es Hebreos capítulo 12, versículo 10. Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaron y los respetábamos. Cuanto más, mucho más debemos al Padre de los Ruahim y viviremos. El 10. Porque ellos nos disciplinaron solo por un corto tiempo y solo lo mejor que pudieron. Pero Él nos disciplina en forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir en su Kedushá. En su santidad. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ahora, Manuelito.
Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 9 al 10. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para que lo pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Fíjense que nosotros aquí la palabra, el hermano Pablo nos enseña que nosotros tenemos unos papás en lo físico, en lo natural, y que nosotros respetamos a esos papás en lo natural. Y que si nosotros seguimos la palabra de Dios, miramos las leyes que Dios ha dado, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres terrenales, sean como sean. ¿Ve? De esa forma. Ahora dígame si nosotros no tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Será posible que yo venga a la casa de Dios y me ponga a hablar con mi vecino? ¿Será posible que yo venga a la casa de Dios y me ponga a mirar el chat de diferentes cosas? ¿Será posible que yo no le ponga atención a lo que Dios me va a mí a enseñar en este día? ¿Por qué? Porque si nosotros lo analizamos, cada día, ¿sí? Dice la palabra que los santos lo lloran, ¿cierto? No podemos perder un minuto en la vida. Estamos tan cerca de todo que a veces lo vemos tan lejos y no creemos en lo que estamos viendo. Fíjese que en Hebreos el apóstol Pablo nos hace ver una cosa tan trivial, tan pequeña, pero que es muy grande. ¿Para quién? Para aquel que está en la presencia de Dios. Porque Pablo está en la presencia de Dios. Entonces lo que Pablo esté pensando es porque Dios se lo está colocando y le está diciendo, mire, esto es lo que para mí, a mí me interesa. Y es lo que verdaderamente a Dios le interesa que nosotros estemos. Que cuando nosotros vengamos a la presencia de Él, vengamos a buscarlo. ¿Pero a buscarlo de qué? ¿Será con los pies? ¿Será con las manos? ¿Será con la mente? Con el corazón. Con un corazón constricto y humillado dispuesto para Él. Óigame bien, mis amados hermanos. Es lo importante que Dios quiere. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, ¿qué? Los pies. ¿Qué? Amén, el corazón, ¿cierto? Ahora vayámonos, Manuelito, hágame el favor y me la entrega a su hermana otra vez. Vayámonos, Efesios 4, versículo 12, en la caos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿A la qué? A la condición de un hombre maduro y a la qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que andaba buscando el apóstol con nosotros? Con lo que nos estaba enseñando. Que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, ¿pero qué? Para poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. La pregunta mía es, ¿será posible, mi amado hermano? Bueno, no levanten todos la mano, tranquilos, quédense quietos. ¿Será posible, mi amado hermano, que usted pueda hacer la obra sin que Dios sea el que haga la obra? Ese conocimiento ya lo deben tener ustedes bien formado, bien establecido. ¿Ves? Ya lo deben tener bien establecido. Porque nosotros tenemos que ir en busca de la imagen perfecta que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo clarito. Solamente por mí podéis llegar al Padre. Juan 14. Es la única fórmula para nosotros poder ingresar al lugar santísimo, sin que seamos rechazados. Ahora, voy a leerles otra cita bíblica que es Segunda de Pedro,
de usted no vaya mirándola en su. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Me permito leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento de qué? De aquel que nos llamó, ¿por qué? Por su gloria y por su excelencia. Versículo 4. Por ellos, Él nos ha concedido ¿qué? Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ¿qué? A ser partícipes de la naturaleza de ¿quién? Divina, de Cristo Jesús, mi amado hermano. Habiendo escapado a la corrupción que hay en el mundo, ¿por causa de qué? De los malos deseos. Nosotros vamos a estar todo el tiempo en ese proceso, pero es Dios quien a nosotros nos va a cubrir, nos va a permitir que esa costra caiga. Haga de cuenta, es como cuando usted va en un vehículo y sube el vidrio. Llueve, ¿sí? Le caen de pronto hojas y de pronto ¡pum!, pasan las hojas y se van quedando en el camino. Eso es lo que nos sucede a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, miremoslo desde el punto de vista del versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, ¿sí? Por fe, por la virtud, y a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Bueno, ¿y todo eso qué es? A ver, hermanos, ¿todo eso qué es? Son frutos del Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Sí me comprende? Porque es lo que anda buscando Dios en cada uno de nosotros. Que nosotros demos mucho más abundantemente esos frutos. Para eso Él nos poda. Para eso Él permite que seamos cortados en el punto que Él quiere. En ese punto que Él quiere para que nosotros podamos ser cortados. Bueno, mis amados hermanos, todo esto es con el fin de poderles explicar a ustedes que nosotros tenemos que tener una perspectiva. La perspectiva que usted tiene, mi amado hermano, es solamente dada por dos condiciones. O usted está con Dios o está apartado de Dios. ¿Usted quiere caminar en Cristo Jesús? ¿Quiere estar en Cristo Jesús? ¿O usted quiere estar en lo que usted considera que el mundo le va a enseñar? ¿Usted quiere estar en la humanización? ¿Quiere estar haciendo la filosofía del mundo? ¿Quiere estar perseverando en todas esas cosas que a nada nos traen bien? Porque muchas veces nosotros, y lo he oído, en muchos hermanos, he oído que ellos me dicen a mí, pero es que lo que pasa es que esto dice tal cosa. Y uno dice, pero la palabra de Dios no lo dice así. La palabra de Dios cambia. Por eso yo les estaba leyendo, ¿sí?, estas partes de esta cita bíblica. ¿Ve? Porque muchas veces nosotros leemos una Biblia y en esa Biblia, esa persona que está a cargo de escribir, ¿sí?, lo que hay en los originales, él lo toma de acuerdo a lo que su corazón, a lo que él ha sido enseñado. ¿Cuántas veces nosotros decimos algo y la persona dice, pero eso no importa, eso es lo mismo, es igualito? ¿A qué le va a cambiar si es la misma cosa? Y resulta que hay cosas que Dios quiere que nosotros empecemos a vivificar para poder verdaderamente conocer más de la palabra que Él tiene. Entonces, de acuerdo a esa perspectiva, nosotros tenemos que tener un enfoque. Y ese enfoque, mi amado hermano, lo hace el propósito de Dios. Tengo que ir a mirar cuál es el propósito que Dios tiene, óigame bien,
en la vida de la iglesia, así como el propósito que Dios tiene en cada uno de ustedes y en mí. ¿Para qué? Para que de esta forma, analizando el propósito que Dios tiene, yo pueda caminar en el propósito de Dios. ¿Será que usted cuando se levanta todas las mañanas, si no busca a Dios, usted va a estar caminando en el propósito de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros nos levantamos? Porque puede más la carne, puede más el estar debajo de la cobija, ¿sí? Que el levantarnos y tomar las riendas que Dios ha colocado en nosotros para poder ¿qué? Caminar en Él, vivificarlo a Él, para que Él se pueda reflejar en nosotros. Porque la finalidad de Dios, mi amado hermano, no es que usted demuestre que usted es santo, que usted es grande, que usted es poderoso, que usted conoce la palabra de comienzo a final. Eso no es lo que Dios anda buscando, mi amado. Dios lo que anda buscando es que usted dé testimonio de Él porque usted es testigo fiel de su palabra. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Para que cuando usted tenga que estar dentro de la parte de la paciencia, usted sepa qué tengo que hacer después. Para que usted sepa que tiene dominio propio y diga qué tengo que hacer después. Y en la medida que usted, mi amado hermano, aprende a conocer cada cosa en su forma de ser, en esa medida usted puede verdaderamente magnificar, óigame bien, ser testigo de la palabra de Dios y dar un testimonio. ¿Por qué? Porque el hermano que está a tu lado, aquel que camina contigo, aquel que te lleva a ti, ¿sí? En ese momento él se va a dar cuenta de que tú verdaderamente estás hablando en la palabra. Porque muchas veces queremos darnos, ¿sí? De la mejor líquido del desierto, ¿cierto? No le digo el nombre. Y es así como muchas veces perdemos, mi amado hermano. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él en el sequedal, Él dará lluvia. ¿Para qué? Para que crezca la hierba. Y es así como, mi amado hermano, tenemos que mirar todo eso. Entonces tenemos que tener un enfoque, que ese enfoque lo tenemos que mantener. Ya habíamos hablado de permanecer, ¿cierto? Que es Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ¿qué dice el Señor? Entonces tenemos que empezar a permanecer donde en esa vid verdadera, injertados, de modo tal que nosotros crezcamos en ella, nos magnifiquemos en ella y podamos dar testimonio de que estamos en ella. No es lo que yo quiera, mi amado hermano. No es lo que esta mente piense, no es lo que este cuerpecito haya adquirido, no es lo que yo haya aprendido en mi carrera. Es lo que Dios me está a mí enseñando en la palabra de Dios. Porque no estoy viviendo ese momento donde yo vine a ustedes a enseñarle lo que yo aprendí en el mundo. Yo vine a enseñarles a ustedes lo que Dios me está mostrando. Por eso yo le dije al Señor, Señor, que este instrumento sea un instrumento de ti, mi amado Dios. Que lo que salga por esta boca sea para bendición de mis hermanos. Porque es la bendición de Dios. Porque es la palabra profética de Dios. Porque cada vez que tú lees la palabra, tú estás enviando un mensaje que Dios quiere que el pueblo de Dios y uno mismo aprenda. Ahí estamos, en eso caminamos, en eso marchamos. Y es así como Dios me tiene a mí dentro de ese permanecer. Vayámonos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 2 al 5. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Por eso entonces nosotros, cada día, cada momento, cada instante, Dios a nosotros nos permite que nosotros estemos entrando en el proceso de Él para que nosotros confiemos en Él. Cada segundo, mi amada, no crea que usted, ahí donde está, usted no está recibiendo ese proceso de Dios para usted entrar en esa convicción y esa certeza de que tiene un Dios grande, hermoso y precioso. Por eso yo les decía que tenemos que analizar las letras de las canciones. ¿Eh? ¿Para qué? Para que esas canciones lleguen a nosotros, que verdaderamente nos magnifiquen en el poder de Dios. Nos lleven a esa presencia de Dios grande, rica y abundantemente. Fuera de fortalecernos en la fe, esa misma palabra, esa misma esencia, ese mismo estar, permite que usted reciba más y más de la vid verdadera y que usted pueda estar más herido y que usted pueda ser de pronto esa persona que crece, sí, y que todos están viendo y dicen, wow, ¿sí? Camina en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dando un testimonio de que su marcha, su caminar, su forma de mirar, su forma de hablar, todo, ¿sí? Lo puede en Cristo que lo fortalece. Esa letra la oímos, ¿cierto? En la canción. Que todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros no vamos a la presencia de Cristo, si nosotros no vamos a la presencia de Dios, créame, mi amado hermano, que usted perdió la carrera. Créame que usted perdió la buena batalla. ¿Por qué? Porque la única persona, el único ser que me puede a mí fortalecer, el único ser que me puede a mí caminar, el único ser que le dio fuerza a Jesús para que pudiese caminar el camino del Calvario y poder llegar a la cruz, al madero, ¿sí? Fue el Espíritu de Dios quien lo llevó allá. ¿Para qué? Para que pudiese cumplir el mandato de Dios. Porque es que eso se llama gracia, mi amado. Ese es un misterio. Un día yo lo hablaba del misterio de la piedad. Y ese misterio me lleva a mí a comprender, a entender. ¿Sí? En la medida que Dios me revela, óigame bien, me revela, no soy yo el que estoy siendo revelado, sino es Él el que me revela. Yo puedo ir a diferentes bibliotecas y puedo leer diferentes temas, pero cada tema está hecho por un ser humano. Cada tema está escrito por un ser humano de acuerdo a lo que él siente, a lo que él está viviendo, que de pronto Dios no quiere que yo lo lea. ¿Cuántas veces usted está de pronto cogiendo el YouTube y está viendo o está viendo en Google y de pronto aparece algo y usted le llamó la atención y se puso a leerlo? Y eso a usted lo edifica. Ayer fue o antier, estaba yo con el celular y eso de que dije, bueno, voy a chatear un poquito acá a ver qué es lo que hay. Y apareció un tema de un señor, un neurocientífico, eh, que ha estado durante 30 años, ¿sí? Y ha escrito 2 libros y uno de ellos dice que, oiga bien, uno de ellos dice que la, la voluntad propia no existe. O sea, el libre albedrío, dice él en su libro. Les dejo ese chicharroncito.
¿Sí? Se los dejo. Así como hay otros neurocientíficos que también han estado estudiando 20, 30 años y que dicen que el libre albedrío sí existe. Este señor, ¿sí?, dice que él analiza que es la determinación. Entonces, yo digo, bueno, listo, señor, eso voy a irlo comiendo poquito a poquito. Voy a irlo digiriendo a ver qué es lo que pasa. Ahora, como buen soldado de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Ya, el soldado Garcés, hágame el favor, sale a la puerta y se me queda vigilante en la puerta. ¿Qué es lo que hace el soldado Garcés en la puerta vigilante? Obedece, ¿cierto? Se va y se para, listo. ¿Cómo se tiene que parar? No, voy y saco un asientico y me siento, ¿cierto? Y pasa el general y le dice, hola, soldado Garcés. 100 de pecho. ¿Qué hace el soldado Garcés? ¿Quién buscó la 100 de pecho? Usted, soldado Garcés. Y fuera de eso le dice, a esa persona le dice, tiene que permanecer ahí desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Entonces, ¿qué tiene que ser usted? Perseverante, ¿cierto? Como todo buen soldado tenemos que ser perseverantes. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que decir, esta palabra es la que me ha enseñado. En mi casa me han enseñado esto, ¿por qué tengo yo que ir a esta otra palabra? ¿Por qué tengo que ir yo a esta palabra si usted ha sido injertado en esta vid? ¿Sí han entendido? ¿El pueblo de Dios qué dice? Entonces, si nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera, y yo pienso y creo que estoy en la vid verdadera, todo aquel que venga a hablarme de cosas diferentes de las que me hable mi casa, yo las voy a dejar a un lado. Si no van confrontadas con la palabra de Dios. Porque es lo que permite Dios que nosotros hagamos. Lo anterior, mi amado hermano, es para decirle a usted que siempre Dios, óigame bien, siempre Dios anda buscando la excelencia en cada uno de nosotros. Siempre Dios anda buscando que usted sea excelente en todo lo que haga en el nombre de Jesús. Siempre Dios anda buscando que cuando usted haga algo, ese algo a usted, sí, lo lleve en el nombre de Jesús. Mire, para mí, yo les he comentado a ustedes muchas veces, hace años, creo que fue en el 2002, estaba yo en la oficina con la pastora y a la pastora se le cayó un lapicero. Y la expresión que ella dijo fue, ay, Jesús, tal cosa. Y eso a mí me impactó tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese testimonio que ella me dio a mí me demostró que ella estaba leyendo la palabra, que ella estaba caminando en la palabra. Luego sí me servía este sitio. Sí podía penetrar en ese. Habrán cosas que en un momento dado me lleven a que yo confronte, ¿sí? Pero yo lo que le digo a usted, mi amado hermano, no busque pispispis donde no las hay. No le busque pelos al gato. La palabra es una sola. La palabra no se puede, es que yo pienso que esto es tal cosa, porque eso le pasa a muchos teólogos. Ellos empiezan a hacer tanto estudio, ¿sí?, que de pronto empiezan a cambiar el concepto. Hay un teólogo, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, por no decirlo. Él sabe mucha escatología y teología.
pero ha hecho unos comentarios, wow, uno dice, uy, Señor, ¿y este qué le pasó? ¿Pero por qué razón? Porque se centran en cosas y no aceptan que hay un Dios todopoderoso y que hay un Espíritu de Dios que es el que me enseña a mí, el que me guía y el que me dirige y el que me lleva a la verdad. ¿Por qué? Porque eso lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que me vaya para qué. ¿Qué? Sí, ¿y ese qué me va a traer? La verdad. ¿Qué más? Va a convencer, ¿Qué más? convencimiento, ¿Qué más? pecado, juicio. Amén. Pecado, juicio y justicia. Pero fuera de eso me va a enseñar a mí lo que Jesús tiene en verdad. No lo que el Espíritu de Dios analice, es lo que Jesús y el Padre han dicho. ¿Para qué? Para que la vida de nosotros pueda ser siempre de victoria en victoria. Hasta ahí más o menos vamos. Amén, ¿cierto? Ahora, mi amado hermano, muchas veces nosotros nos conformamos. Muchas veces, óigame bien, y no es con el fin de echarles una sátira ni echarles de pronto una, qué sé yo, cualquier cosa. Muchas veces nosotros creemos que todos los domingos son iguales. Muchas veces creemos que todos los martes son iguales o que todos los jueves son iguales. Y yo le quiero decir, mi amado hermano, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, todos los domingos, todos los martes y todos los jueves son diferentes. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que yo entre en un confort. Dios no quiere que yo entre en esto que yo estoy acostumbrado. Ah, no, entonces yo mañana le voy a predicar esto, entonces yo, ¿para qué me pongo a leer si ya yo eso lo escribí hace 15 días o un mes? ¿O no les ha pasado? ¿Por qué no me miran? ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros entramos en un confort. A veces nosotros entramos en una forma de vida que supuestamente es una vida en Cristo Jesús y nosotros lo que estamos haciendo es haciendo tortillas para el maligno. A veces nosotros nos confundimos, creemos que tal cosa es esto cuando tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle al Espíritu de Dios que me revele, que me enseñe, que me guíe, que me dirige. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús dijo. Es necesario que yo me vaya. Entonces yo le preguntaba al Señor, le dije, ¿y por qué tú, Señor, no te quedaste? ¿Por qué no te quedaste, papito Dios? Porque era necesario el Espíritu de Dios para que pudiese entrar en tu corazón, para que pudiese magnificar tu corazón y para que pudiese llevarte a ti, no a confrontarte contigo mismo, sino a tener una confrontación con la palabra, en la palabra, para poder dar lo mejor de ti. ¿Qué es lo que pasa cuando a nosotros Dios nos poda? ¿Qué sucede, mi amado hermano? Cuando a usted Dios lo poda, la palabra de Dios dice que Dios te poda a ti para que tú des mucho más fruto, más abundantemente fruto. Pero que Él poda, sí, aquello que ha producido buen fruto. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué lo que ha producido buen fruto tiene que podarse? Eso lo dice usted, mi amado. Explíquemelo. Por eso le digo yo que hay cosas que muchas veces yo las digo, ¿sí? Pero que bogando mar adentro me puedo dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué sucede cuando usted va y poda, ¿sí? La mata? Eso lo hice hace poquito. Podé. Recuerda que les dije a ustedes que tenía un rozo y que el rozo, este señor no me lo había podado. Sí, y que salía un chamizo por este lado, otro chamizo por este lado, otro por este lado. Entonces fui, hice de una vez y ¡pum! Corté todos los chamizos a una altura.
Me preguntaba mi hija, papá, ¿y a qué altura los cortó? Le dije yo, yo ahí corté. Yo creo que Dios no corta la altura que yo corté. Yo pienso que Dios tiene una sabiduría, un conocimiento, un entendimiento, ¿sí? Y una soberanía para poder determinar el punto de corte que tienes. Ahora la pregunta mía es, bueno hermano, ¿y si cree usted que lo que Dios le cortó no era algo que servía, que no tenía por qué haberlo cortado? Mire, cuando Dios te poda es porque tú necesitas ser podado. Nada más analice lo siguiente. Gracias, Señor, porque Él me hizo, Él me formó, Él me entretejió, Él me creó a mí. ¿De dónde me creó Él? Él me formó. ¿Ve? Él me entretejió allá en lo oculto. ¿Por qué tengo que darle gracias al Señor? Ahora, si yo eso lo veo en Cristo Jesús, en Dios, dígame si yo no tengo que verlo en la poda que Dios hace en mi vida. Habrá muchas veces cosas que usted le dirá al Señor, uy Señor, ¿por qué usted me puso esta enfermedad si yo mañana tenía que ir a hacer esta vuelta y esa vuelta a mí me servía en cuanto a mi parte financiera? Y si Dios a usted lo llevó a esa enfermedad, lo llevó a esa prueba, lo llevó a esa aflicción para que usted pudiese, sí, ver ese cobre que tiene por dentro y poder sacarlo y decirle, Señor, perdóname, cambia, estructúrame, mírame. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia y no la leemos? ¿Cuántas veces nosotros oímos las canciones y no las oímos? ¿Por qué? Porque nos falta discernir, nos falta bogar mar adentro. Yo le decía, hace poquito yo le decía a una persona con la cual en este momento estoy viviendo, que Dios la ha traído a mi caminar, y yo le decía a él, en medio de su experiencia, usted, dígame si usted en lo que ha estudiado, porque él estudia mucho, él se levanta temprano a leer, lee, él es un come libros, se levanta temprano a leer y tal cosa y yo, dígame si lo que usted ha leído durante estos días, cuando usted ha estado trabajando, laborando, no le han resultado preguntas con respecto a lo que usted ha leído. Dijo, sí, sí, don Luis, es cierto, muchas preguntas. ¿Y cómo las ha podido responder? Con lo que yo aprendí acá, con lo que yo leí. Eso mismo pasa con nosotros, con Dios. Óigame, mi amado hermano, Dios no quiere que usted sea súper, mega, ultra, sí, excelente. Dios lo que quiere es que usted le entienda el mensaje a Él. Que usted le entienda el mensaje a Él y que usted lo pueda transmitir a su hermano para que Él se lo transmita a otro, para que los otros se puedan transmitir el mensaje. Lo que tú decías, ahí, es cierto. Dios, en la medida que yo aprendo a conocer a Dios, mi voluntad ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Luego, si Él va a hacer en mí la obra, yo tengo que dejar lo que Él haga. Yo no tengo por qué ponerme a decirle, ¿y esto por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tengo que mirar es para qué. ¿Cuál va a ser el fin de lo que Dios está colocando en mí? Hemos venido hablando de que a muchos de ustedes Dios los coloca a que sean alabadores. A otros los coloca a que sean predicadores. Y ustedes se han preguntado, ¿qué es lo que anda buscando Dios con cada uno de ustedes? En la medida que cada uno de ustedes se responda positivamente, es cuando usted se va a entregar más a alabar a Dios, más a buscar de la palabra, más a querer conocer un poquito más a llamar a la pastora y decirle, pastora, explíqueme esto.
quiero entender este punto de vista. ¿Ve? Y es así como nosotros vamos empezando a crecer en esta casa. Óigame bien, esta casa. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. El enfoque que Dios tiene con el propósito que tiene en esta casa de oración, óigame bien, Jesucristo, el verdadero camino, ese enfoque que Dios tiene y ese propósito lo tiene con la casa de oración. Luego todos tenemos que, unánime juntos, ir al mismo enfoque y al mismo propósito. Pero fuera de que nosotros tenemos que ir al mismo enfoque y al mismo propósito, ¿sí? Cada uno de ustedes, usted y yo, Dios tiene un propósito en cada uno. Dios tiene un propósito en usted. ¿Eh? Dios no quiere que usted siga haciendo, por decir, un ejemplo, que yo siguiera siendo el médico ortopedista. Perdóneme que le diga eso, porque a mucha gente le cae mal. Entonces, que yo no siga haciendo eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me sacó. ¿A dónde me mandó? Ah, no, Señor, yo no hago nada porque es que yo solamente sabía hacer eso para poderle servir a usted, para poderle dar tal cosa, para poder... No, tengo que preguntarle al Señor qué es lo que quiere Él que haga yo para poderle servir a Él en todo lo que Él quiere. Ya no puedo seguir en ese confort. Ya no puedo seguir en esa forma de pensamiento. Ya no puedo seguir diciendo, ah, es que Señor tal cosa, es que tal otra. No, tengo que es siempre pensar que Dios a mí me da un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría para poder caminar en lo que Dios tiene para propósito en mi vida con respecto al propósito que Él tiene. ¿Cuántas veces, yo le pregunto a Manuelito, perdóneme que le pregunte, cuántas veces usted tiene que ir de pronto, por decir, a Piedecuesta, un ejemplo, ¿sí? Y de pronto en Piedecuesta llega usted y se baja a atender lo que a usted le mandaron y de pronto alguien le aparece y usted empieza a hablarle del Señor? ¿Le ha pasado? No, sí. Es que yo no tengo visión. A veces, ¿cierto? Pero casi siempre Dios lo anda buscando a uno para eso. Dígame bien, Él no lo anda buscando para que usted le preste un servicio en cuanto a lo que usted sabe hacer, sino Él lo anda buscando en cuanto a usted, ese mismo servicio que usted va a prestar, le sirva a Él para que usted le hable a esa persona de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? El pueblo de Dios, ¿qué dice? Porque ese es diferente el concepto, mi hermano. Es diferente el concepto. Ahora, ¿tengo que ir a la esquina para poder hablar del Señor en la esquina? No, hermano. Dios no te hizo para eso. ¿Ves? ¿Qué sabes tú si de pronto Dios, o qué sabemos nosotros si de pronto Dios no produce en nosotros una lesión en un tobillo para llevarme allá a un sitio y el médico que me está atendiendo, la enfermera, resultemos hablando de Dios, de la palabra de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que yo fuera y llevara el mensaje. No que yo recibiera el mensaje, sino que lo llevara a alguien que de pronto lo necesitaba. ¿Sí me entendieron? Y así es como Dios quiere que nosotros seamos, mis amados hermanos. Dios quiere que usted no se meta en su confort, no se sienta en la silla, como me pasó a mí un día, hace años, antes de ser cristiano. Me conseguí una hamaca, ¿sí? Y yo colocaba la hamaca y enfrente tenía un equipo de sonido, ponía la música que me gustaba, una copita llena de vino o de whisky con hielo, y yo iba tomando y oyendo la música. Supuestamente era mi descanso. Cuán grande y cuán equivocado estaba. Era el confort mío.
Era el confort en el mundo, era el confort en estar. Por eso, mi amado hermano, cuando usted piense hacer algo, piénselo bien. Yo le decía a este compañero de casa, yo le decía, cuando usted vaya a hacer algo, analícelo. Analícelo. La palabra de Dios dice que aquella persona que va a hacer algo, sí, antes hace una estructuración, hace un proceso, ¿cierto? Un análisis, un presupuesto. Y después de que ha analizado todo eso, sí, deja pasar un poquito de tiempo y le pregunta al Señor, ¿será que lo que hice está bien? Oiga bien, porque Él no se va a hacer lo que supuestamente el presupuesto le dio. Y es así como entonces Dios a nosotros nos va llevando en este caminar injertados. Oígame bien, injertados en la vid verdadera, donde nosotros estamos recibiendo la savia, estamos recibiendo lo que esa raíz toma y estamos llevando, ¿sí?, a un crecimiento, y ese crecimiento está en, ¿sí?, a través de. Está a través de la poda y está a través de la limpieza. Dios va a podar en mí todo aquello que no me permita crecer. Todo aquello que no me permita yo alcanzar la estatura que Él quiere en mí. Esa estatura que Él quiere en mí es la que Él ha establecido. Ya la leímos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? La leímos en las dos citas bíblicas que dijimos. Y es así como Dios también quiere que no solamente alcance la estatura para que pueda dar un fruto que es que son los frutos del Espíritu de Dios, que los pueda dar tanto más cuanto ese fruto, de pronto yo necesito dar no un fruto, sino 5 frutos de paciencia. Ah, no, pero es que como ya tuve el fruto de paciencia, no, mi amado hermano, todavía le faltan los otros 4 para que pueda pasar al otro nivel de fruto. Yo los invito hoy a las charlas de Cristian. Son bonitas. Me gusta cuando él siempre dice faltando 5 para el peso. Pero sí es así, mi amado. Dios a nosotros, a usted, a cada uno de ustedes, sí, Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Ese propósito es para que usted lo tenga en su casa, en su hogar, con sus hijos, en su labor. Pídale al Señor y que le muestre cuál es el propósito de eso. Y en la medida que usted crezca, en esa medida usted viene aquí a la casa de Dios y nos reunimos todos. Y ese propósito que Dios tiene, óigame bien, en todos nosotros, ¿para qué? Para la gracia de Dios. Para Dios es cuando nosotros hacemos aquí lo que se llama la eclesía. Porque es necesario que todos, unánimes, juntos, podamos verdaderamente. Entonces, unos tendrán fruto de paciencia, otros de benignidad, otros de longanimidad, otros de diferentes cosas. Y aquí conformamos, y de pronto entra alguien, o entran de pronto muchas personas, y empiezan a recibir de nosotros, y esa persona vuelve acá a la casa de Dios. ¿Y por qué vuelve? Porque hemos sido testimonio de la presencia de Dios en la vida de todos nosotros en esta casa. Usted puede ser testimonio allá en su casa, en su labor, en su trabajo, en todo lo que tenga usted. Pero aquí en la iglesia Dios tiene un poder, tiene una unción. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si Él pudo sacar esa vid silvestre, la pudo recortar y la pudo llevar, trasplantar, la pudo injertar en el tronco de Isaí, que es Cristo Jesús. Eso me lleva a mí a que hay un nuevo pacto con Dios, y ese pacto solamente está dado por el poder de ¿qué? De la gracia de Dios, del amor infinito de Dios, de su gracia. Eso no lo tienen todos.
O yo les pregunto, ¿será que el pueblo de Israel tiene la gracia de Dios? Puede que tenga el respaldo de Dios, pero el poder de la gracia de Dios lo tiene, tiene el Espíritu de Dios. Todos tenemos espíritu, porque todos somos seres. Perdónenme, pero hay una parte en la palabra de Dios que dice que ellos, hasta que no venga el momento, ¿sí?, donde esta égida, que es la égida del Espíritu de Dios, el Espíritu se vaya, ¿sí?, ellos, el velo de ellos será cortado. La gracia de Dios está. Lo que sucede es que hay para cada uno, así como hay de pronto, por decir, cada uno, yo voy a trabajar de pronto, vendiendo pan, o yo voy a trabajar de pronto vendiendo empanados. Entonces cada uno tiene una gracia especial para poder hacer el pan y vender el pan. ¿Sí? Pero lo que tú acabas de decir es cierto. La gracia de Dios vino por intermedio de ¿quién? Del misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad que habla Pablo, ¿sí?, es el que nos hace que nosotros tengamos la gracia de Dios. Esa gracia especial, en donde es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios. Es que eso es lo que yo he analizado. Lo que Dios me ha llevado a mí. ¿Será que el pueblo de Israel, óigame bien, no estoy hablando de los mesiánicos, ¿cierto? Porque ellos ya se han arrepentido y han entrado en el proceso de la palabra de Dios, los que también estaban en la época de Cristo Jesús, ¿ves? Sino en aquellos que no han creído en el Mesías. Aquellos que no han creído en la sangre del Cordero. Ellos están en otro nivel diferente. Y nosotros estamos en otro nivel. Y a veces eso nos lleva a que nos confundamos analizando, ¿sí?, lo que es el amor de Dios versus el amor en Cristo Jesús. El amor de Dios en el antiguo pacto versus el amor de Dios en el nuevo pacto. O sea, solamente por Él podemos ir a la presencia de Dios. Somos salvos. Porque Él es el único que trajo la salvación. Papito Dios lo mandó a Cristo Jesús para que fuese la salvación. No solamente, fíjate bien, entre comillas, no solamente de Israel, sino también de todo el pueblo gentil. Para que de ellos que hicieran, ¿qué dice la palabra? Uno solo. Un solo pueblo, ¿cierto? Pero es ese pueblo que cree en Cristo Jesús. Que cree en Cristo Jesús. Aquellos que no creen en Cristo Jesús, pues no les falta. Hasta que venga el momento en el cual Dios nos lleve a que crean en Cristo Jesús. Y ahí sí podemos entrar todos, unánime juntos, de la presencia. Porque es que eso es así, eso es algo que ahí está escrito en la palabra. Es que está escrito. Yo me he puesto a analizarlo y digo, Señor, y me pongo y leo otra vez la cita bíblica y leo. ¿Por qué? Porque es que es el pueblo escogido por Dios. Es que una cosa es, a ver, Gloria Amparo, perdóneme. Yo sé que usted, en eso usted puede decirme todo lo que quiere y aquí le podemos quedar 2 horas, 5 horas hablando. Lo que sí le puedo decir es que hay un punto de la palabra de Dios donde dice, Jesús mismo lo dice. Yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es que eso está escrito ahí. Es el mismo maestro el que lo dice. Es como si dijera esto, Albarrosa dijera, la cita dice esto. Sí, no podemos cambiarla. Eso lo dice la cita. Que el pueblo de Dios tiene el amor de Dios, que el pueblo de Dios es el pueblo escogido por Dios. Pero fíjense que el pueblo de Dios, en Oseas capítulo 2, el pueblo de Dios, Dios sembró, Dios les dio a ellos una
una vid, Dios les dio a ellos una siembra para que pudiesen crecer. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dice el 11, el 12, el 13 y el 14? Luego ellos tienen un proceso en Dios que tienen que cumplir, que deben de cumplir. Y ese proceso en Dios hace que ellos, ¿sí?, estén ahí dándole vueltas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en ellos las obras son importantes para ellos. En nosotros las obras no son importantes. En nosotros es importante la fe, la convicción y la certeza de lo que tengo yo en Cristo Jesús, que es donde yo estoy injertado. Es que eso es. Porque si no, entonces, ¿para qué se hizo? Ya estamos a tiempo. Ya casi 15 minutos. Listo, me avisa. ¿Para qué entonces Dios estableció un nuevo pacto? Mira. Pero fíjense que a ellos, al pueblo de Israel, Dios les exigía que al extranjero le enseñaran la palabra. Dios les exigía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los otros? ¿No le trajeron unas leyes de hombre, unas leyes de ancianos? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Él no vino a abrogar la ley. Ellos tienen que cumplirla. Y ustedes que están conmigo, ¿sí?, se van a adherir a esto, ¿sí?, que se llama, ¿sí?, se llama el que ustedes me reconozcan a mí como hijo de Dios y que la sangre mía sea la que limpie sus pecados para que ustedes puedan ser, ¿qué?, perdonados, redimidos, y puede que, sí, dentro de un tiempo, después de la tribulación, todos unánimes juntos iremos. ¿Por qué? Porque ellos ya llegará un momento en el cual tendrán que reconocer al Hijo de Dios como el Mesías, porque en este momento no lo reconocen. Y cuando llegue ese momento, ¿sí?, cuando llegue ese momento, entonces ellos, el velo se quitará, ¿sí?, y ellos podrán ver a visión directa, podrán darse cuenta de la magnificencia de Dios y de todo lo que Dios tiene. Hasta ahí vamos. Todo está condicionado. ¿Sí? Yo le puedo decir, usted puede ser salva. Y alguien me puede decir a mí, nosotros todos somos salvos. Y hay gente que ha llegado aquí y ha dicho, todos somos salvos. Y yo le digo, ¿cierto? Dependiendo de su condición, como usted lo vea. El pueblo de Israel tuvo un tiempo. El pueblo, ¿sí?, como decía yo, el momento del Espíritu de Dios es otro tiempo. No lo entiendo, mija. Es que, mire, mija, las dispensaciones es algo que ha venido hablando Dirby, ha venido hablando Scofield y otras personas. Pero yo le pregunto lo siguiente, ¿qué es esto? O sea, no podemos nosotros centrarnos solamente en esto y dejar a un lado esto otro. Yo lo que les he de decir nada más es que hay unos tiempos que Dios estableció para nosotros de acuerdo, ¿sí?, de acuerdo a la generación, ¿sí?, de acuerdo a la generación. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes oyen hablar, ¿sí?, la generación de Sem, Can y Jafet, ¿sí?, ahorita ya viene la generación de Abraham, viene la generación de Jacob, viene la generación de Israel, ¿sí?, y todos ellos, y viene, cada generación trae su tiempo, Esta generación de nosotros nos trae a nosotros el tiempo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo amo tanto a Dios, yo quiero agradarle a Él
y las obras mías son en amor a Cristo Jesús. Ya no estoy haciendo las obras para poder recibir una salvación, un premio. ¿Sí? Estoy caminando la buena batalla, estoy corriendo la carrera, ¿sí? ¿Pero para qué? Para poder alcanzar la meta, que es ¿cuál? Vida eterna. Es un luchar. Entonces, claro, lógico, no podemos quedarnos en esto, ¿sí? Y no mirar lo otro. ¿Por qué? ¿Puedo seguir? Sí, ya, hay otra pregunta por ahí. Yo lo que quiero es que ustedes, o sea, yo no soy una persona que sea centrada en una línea, no, soy abierto. Pero esa apertura está dada en la palabra. Si a mí Jesús me dice, nadie va al Padre sino por mí, ¿yo qué tengo que creer? ¿Será que alguien me dice a mí, no, es que usted tiene que ser esto, tiene que ser judío para poder ir al Padre? Si la misma palabra de Dios me dice que nadie va al Padre si no es por mí. A no ser que mi palabra no sea la verdadera. Y yo estoy convencido de que esta palabra es mi palabra verdadera. Y tengo plena fe en ella. Yo espero que todos también tengan fe y plena en lo que tienen en sus manos. Yo no puedo, o sea, debo analizar lo de los demás, pero tengo que llevarlos a la escritura. ¿Para qué? Para que esa misma enseñanza de los demás no me tergiverse en mi forma de pensar. Porque estoy luchando por mi salvación. Esto es la salvación para nosotros, para mí. Yo estoy luchando por mi salvación. Yo no puedo ser esas personas fluctuantes que de pronto hoy aquí, mañana allá, paso mañana acá otra vez, vuelve acá, sino tengo que ser esa persona madura, esa persona que ya esté comiendo lo sólido para poder entender. Fíjense que les estoy hablando a ustedes de injertados en la vid verdadera. ¿Ve? Injertados en la vid verdadera. Ahí dice, Pablo dice clarito, dice que llegado el momento, ¿sí? Esos pámpanos que han sido, ¿sí?, desenraizados o desarraigados, ¿sí?, volverán otra vez y podrán tomar su forma. ¿Por qué? Porque grande es Dios y misericordioso es Dios para poder volver a traer todo lo que tiene que traer. Pero en este momento todo está hecho bajo la estructura, bajo la égida de Jesús. Es Jesús, es la sangre del Cordero, ¿sí?, y el Espíritu de Dios el que me llevan a mí por este discurrir que se llama la égida o el tiempo del Espíritu de Dios. Permítame leerles esta otra parte. Dice, sí, recuerden, mi amado hermano, cada mente es un pensamiento. Usted piensa diferente a como piensa el que está a su lado. Usted piensa diferente a como yo pienso. ¿Listo? ¿Vale? Hasta ahí vamos. Y de acuerdo a eso, usted actúa. Luego, cada acción que usted haga va a ser un proceso. Y ese proceso te va a llevar a ti a una forma de caminar, ¿sí?, que es la que, por eso nosotros decimos, si estamos enraizados en esta, ¿sí?, ¿sí?, si estamos injertados acá en esta vid verdadera que es Jesucristo, el verdadero camino, todo lo que nosotros hablemos aquí, digamos, eso tiene que dar un fruto, tiene que prácticamente crecer en cada uno de nosotros. ¿Ve? Para poder que magnificarse su obra. Por tanto, tenemos que, ¿sí?, enfocarnos más en lo que corresponde a nosotros. Tenemos que enfocarnos más en lo que corresponde a Luis Pinto. O sea, yo tengo que enfocarme más en lo que me corresponde a mí, a Luis Pinto. Yo tengo que orar por todos y clamar y pedir por todos. Pero es cada uno de ustedes quien verdaderamente busca su propio enfoque.
Es cada uno de ustedes quien verdaderamente acepta o no acepta lo que yo le digo, y es cuando tiene que ir a la palabra, a leer la palabra, y verdaderamente que la misma palabra te haga a ti vivificar la presencia de Dios. Es así como verdaderamente nosotros estamos en ese proceso. Y ese proceso, mi amado hermano, es lo que nos lleva a que cada día nosotros tenemos que aceptar algo. Ahora, en Juan capítulo 15, versículos 4 al 7, ¿sí? La palabra de Dios dice que tenemos que permanecer, ¿cierto? ¿Dónde tenemos que permanecer? En la vid verdadera, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar qué es lo que hay dentro de esa vid verdadera para yo poder permanecer como corresponde, como la misma palabra de Dios lo dice. En esa forma, ¿qué pasa? En esa forma nosotros vamos a un desarrollo continuo, a una relación íntima con Dios y a una común unión con Dios. Fíjame bien, ¿por qué? Porque es necesario, mi amado. O sea, es necesario. Hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que yo no puedo sacar un elemento de acá, ¿sí?, para colocarlo acá. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Ese elemento que está aquí a la izquierda, ese elemento tiene que persistir hasta que llegue acá para que pueda verdaderamente mostrarme la relación que tiene ese elemento que estaba en la izquierda ahora cuando está a la derecha. Por eso nosotros no podemos confundirnos. Nuestra mente no puede confundirse, mi amado. Nuestra mente tiene que ser clara y diáfana. ¿Ve? Y nuestra mente tiene que ser en lo que debe de estar. ¿Qué sucede cuando yo me monto, voy a atravesar, por decir, quiero ir de aquí a Bogotá, por ejemplo, y me monto en un avión? ¿Cuánto me gasto? ¿Ah? Media hora, ¿listo? Llego a Bogotá, tranquilo, tal cosa, puedo hacer las diligencias que tenga que hacer. Pero si yo me decido montar en un triciclo, pero si me decido montar de pronto en un metrobús, 8 horas, ¿cierto? Gracias, Felipillo. Y es así como entonces, dependiendo de lo que usted se monte, mi amado hermano, dependiendo de lo que usted se monte, va a ir más rápido o va a ir más lento. Dependiendo de lo que usted se monte, va a ser más rápida la situación. Se montó en avión, llegó a Bogotá, ¿qué pasó? Media hora, ¿cierto? ¿Ven? No tuvo que bajarse a orinar, no tuvo que bajarse a almorzar, a comer, ni nada así, sino que llegó, allá mismo al aeropuerto pidió de pronto un sándwich y comió. Es así como entonces yo les quiero a ustedes invitar. ¿Cómo queremos caminar? Yo quiero caminar en Cristo Jesús. Luego yo quiero caminar injertado en Cristo Jesús. Luego yo quiero ser podado por Él. Luego yo quiero ser limpiado por Él. Luego yo quiero dar frutos en forma grande, apetecida y reverencial, de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. Yo no estoy diciendo que nosotros no abramos el compás. Que nosotros podamos de pronto analizar otras cosas. Analicémoslas. Pero que nuestro caminar sea un camino que tenga solamente un enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? Que decía Esperancita. Nuestro enfoque es Cristo Jesús. Porque a eso lo envió el Padre. El Padre no envió a Cristo Jesús para que fuese una palabra más, ¿sí?, una voz que clama en el desierto. El Padre envió a Jesús para que Él fuese el que nos llevase a nosotros, ¿a dónde? A vida eterna, ¿cierto? A redención. ¿Pero qué tenemos que hacer? Cumplir unos propósitos. ¿Ve? Cumplir unas ordenanzas. Cumplir un memorial. Por eso Dios siempre nos trae a nosotros esa revelación. Ahora, para finalizar, ¿sí?
para finalizar, ¿cuántas veces nosotros creemos que si yo estoy haciendo tal cosa, agrado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros fuimos educados en una formación en donde te enseñaron que tú tenías que sufrir, sufrir, sufrir? ¿Para qué? Porque eso era lo que tenía que suceder. Porque en medio del sufrimiento viene la humildad. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros la palabra de verdad? La palabra de verdad nos enseña que usted, mi amado hermano, tiene sanidad ¿en quién? En Cristo Jesús. Si usted va al Padre, si usted va al Hijo, si usted verdaderamente decide estar en la palabra de Dios, todo lo que usted haga, y todo lo que usted quiera verdaderamente hacer en el nombre del Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, en ese momento usted podrá hacer muchas cosas más grandes que las que Jesús hizo. Y es así como entonces corto esto, ¿ve? Para que la próxima vez continuemos. Pero yo sí los invito a analizar ese punto de vista. Porque nosotros estamos bajo una égida, estamos bajo un tiempo. Cuando ese tiempo se cumpla, que es el problema de muchos teólogos, ¿sí? ¿Será que el arrebatamiento viene antes de la tribulación? ¿Será que es en medio de la tribulación? ¿Será que es después de la tribulación? ¿Será que primero será Armagedón, Gog y Magog? Hermanos, dedíquese en su corazón a amar a Dios y a buscar de Dios y hacer las cosas correctas en nombre de Cristo Jesús. Que usted no sabe si en un minuto, en una hora, en 5 horas, en 20 horas, ¿sí? Usted se vaya a descansar. ¿Ve? Y no sigamos pensando en 5 años, 10 años, 8 años, como le pasa a mucha gente. ¿Ve? Pensemos en nosotros. Pensemos en nuestra salvación. Pensemos en nuestro diario vivir. Pensemos en lo que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra. Y de esa forma usted, mi amado hermano, de pronto va a durar 15 años, 30 años. Y yo digo, bueno, pero Señor, yo le pido que sean como los de Moisés, ¿cierto? Que pueda subir ese techo allá al monte, ¿sí? Allá donde él falleció. ¿Sí? Y fíjense de algo importante que es que el ángel que le dijo al enemigo, Jehová de los ejércitos te reprenda. Él no se atrevió a reprender a ese enemigo. ¿Sí me entienden? Porque es que hay una serie de parámetros y respetos que tenemos que hacer para poder tener el dominio. Jesús fue el que venció ¿a quién? Al enemigo. ¿Y qué dicen Hechos? Hubo gente que se fue a decir en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo el enemigo? Ya ustedes lo saben, ¿cierto? Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esto, papito Dios. Yo te pido, Señor, que amplíes las estacas de ese conocimiento, de ese entendimiento, pero que las amplíes dentro del concepto, Señor, tuyo, mi amado Dios. El concepto de la palabra de Dios. Que lo que nosotros estamos haciendo, Señor, sea para bendición de cada uno de nosotros y también de la casa de Dios. Que nosotros podamos, Señor, traer ese mensaje y podamos, que digo yo, Señor, degustarlo, ¿sí? Y analizarlo y llevarlo a nuestros corazones. Pero llevarlo para que sea de salvación, que sea de bendición. Por eso te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, Señor. Que a todos aquellos que tienen que buscar transporte o lo que sea, Señor, tú les consigas el transporte y los lleves con bien. Que cada día, Señor, de esta semana que viene sea un día de paz, un día de tranquilidad, un día de gozo y un día de felicidad en estar en ti, Señor, en tu presencia. Que podamos degustar, Señor, cada momentos. Y que seas tú, Señor, dándonos la revelación de la palabra. No el humano, no el anciano, Señor, ni aquellos gobernantes, sino, Señor, tú, mi amado Dios, en el poder de tu Espíritu, que nos enseñes, que nos reveles.
Porque es necesario que tú vengas, mi amado Espíritu Dios, para que nos diga la verdad. Y la verdad que nos enseña y que nos purifica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.